Bienvenidos a otro episodio de Respuestas con Joy y Mateo. Hoy tenemos algo candente, algo que está pasando en estos mismos días. Bingo Allison, ¿quién es? Es el primer sacerdote no binario ordenado en la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Esto es algo histórico, es un momento que nunca se había dado en la Iglesia Anglicana. Sí. ¿Qué podemos pensar acerca de este momento histórico en el que estamos viviendo? Pues yo creo que estamos viendo cuando se separa realmente otra prueba de cuando se separa la iglesia del Señor y una iglesia del Estado, en este ejemplo al menos. La Iglesia Anglicana es Sí. la Iglesia estatal de Inglaterra. En este ejemplo donde un grupo sigue conformándose al mundo y sus movimientos para buscar relevancia en el mundo en vez de ante el creador del universo. Lo que está gobernando a la Iglesia entonces no es realmente la palabra de Dios, sino es la corriente cultural. Así es, y el postmodernismo nuevamente postula a los que tienen esa perspectiva que cualquier exclusividad en la verdad es una manera de abuso, de oprimir. Y así que solamente esta respuesta que estamos dando, y ni hemos dado una defensa todavía, ha sido muy intolerante y no aceptable en el mundo de hoy. Y para los que quieren que una institución tenga algún lugar o importancia en la cultura donde va ahora, tienen que seguir y buscar cómo cambiar sus creencias de acuerdo a eso. Es lo triste. Tiene que mutar con Sí. la sociedad a su alrededor. Sí. Ahora, lo curioso es que Bingo Allison da algunos argumentos que él dice que justifican lo que él está viviendo en su vida y que lo defienden. Déjame leerte una de las cosas que él dice. Él dice que creció en un contexto conservador con creencias sexuales tradicionales, incluso se casó y tiene hijos, pero llega un momento en su vida donde él se da cuenta que él es gay, que él no es binario, y entonces sale del closet. Y uno de los momentos críticos en su experiencia fue que estuvo estudiando Génesis 1:27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y entonces su interpretación fue que hablaba de la masculinidad a la feminidad, y no de hombres y mujeres. Esa reflexión la calificó como una epifanía. Sí. Explícanos primero qué es lo que nos está diciendo, porque es un poquito confuso, y qué es lo que refleja en cuanto a nuestros valores y creencias acerca de la sexualidad. Y con todo respeto, creo que él está también muy confundido, porque ese pasaje no habla de masculinidad y feminidad, habla de hombre y mujer. Masculinidad y feminidad es lo que sigue eso y luego más en Génesis capítulo 2. Así que nuevamente está, siguiendo con el mundo, está queriendo divorciar identidad con la biología. Pero Génesis capítulo 1, ese versículo que leíste, eso habla más de hombre y mujer, porque dice que Dios creó a Adán, el primer hombre, que es la cabeza federal de toda la raza humana, es la cabeza biológica de toda la raza humana. Todos tenemos una copia de su ADN, y a la imagen de Dios, pero en él, también esa palabra Adán puede significar humanidad, porque va a ser Eva. Entonces, lo que es hecho a imagen de Dios a un nivel de esencia, no solamente es el varón, sino también la mujer, porque ofrece la Biblia dos subcategorías, varón y hembra. Y allí ni siquiera menciona masculinidad o feminidad. Así que creo, yo le puedo ayudar y darle unos textos que puede usar para masculinidad y feminidad. Ese texto ni siquiera menciona eso. O sea, ese texto no está hablando de un hombre biológico, de una mujer biológica que Dios creó. Sí. No está hablando de un concepto que pudiéramos de alguna forma divorciar de la biología, de lo que estaba sucediendo en ese momento.
Sí, luego ahí está hablando de la esencia, la estructura de la imagen de Dios en hombre y mujer que Dios va a crear. Y luego va a hablar acerca de cómo una mujer nutre ella en la procreación. Y luego en Génesis 2, como el varón, él tiene un rol más pastoral de provisión. Así que eso sería masculinidad y feminidad. En lo que haces, cómo vives tu sexo, hombre, mujer. Claro. Así que creo que le faltó ir a otro capítulo de la Biblia. Y eso, lamento mucho, eso es tomar una nueva idea del existencialismo de los siglos XX y XIX, tratando de reinterpretar un texto de acuerdo a eso. Pero gracias a Dios tenemos lo que llamamos la teología bíblica. Y vemos cómo otros autores en el Antiguo y Nuevo Testamento interpretan esos pasajes. Y nunca vemos que divorcian la biología de la función. Y el apóstol Pablo enseña en Hechos 17 que Dios es quien predestinó cuándo íbamos a nacer, dónde íbamos a nacer, enseñó a los atenienses. Y si Dios está tanto en control de tu vida, ¿no crees que también Dios está en control en cuál espermatozoide que tiene XXXY en el nivel biológico que llegará al óvulo de tu mamá? Así que Dios, no es que como Dios dice, voy a ser un hombre y una feminidad, y luego una masculinidad y feminidad, y vamos a ver biológicamente los que quieren, los que hayan donde encajan en cada uno de los dos. O sea, que cada quien escoja. Sí, porque eso es dualismo, ¿no? Una separación entre quién eres espiritualmente y quién eres biológicamente. Sino Dios es el Dios del mundo material y el mundo espiritual. Y Dios decidió que fuera yo hombre, y por ende tengo una masculinidad a la cual yo debo someter para la gloria de Cristo, y también una mujer, su feminidad. Así que quizás él puede estudiar un poco más y podemos hablar de los textos que no están en ese texto. Sí. Incluso podemos ver una contradicción. Observo que cuando él habla de que crea masculinidad y feminidad, pero eso no es lo que enseña nuestro movimiento de ideología de género que tenemos el día de hoy. Porque la ideología de género dice tú puedes escoger cualquier tipo de género, y por eso podemos encontrar que hay a veces en 70, 100 diferentes géneros que tú puedes escoger de quién eres. Parece que él está limitando esto a masculinidad y feminidad. Sería interesante preguntarle, bueno, ¿y qué de otra persona que no es, que no se identifica como masculino o femenino? Sí. Y entonces no habría realmente ninguna base en ese momento para eso. Sí, de hecho para sí mismo. Él dice que... ¿cuál es el término que usó para sí? No binario, es lo que dice el artículo, por lo menos. Sí, él dice que él no es binario, pero acaba de ofrecer binario, masculinidad y feminidad. Él mismo está diciendo que está viviendo en pecado. O sea, está reconociendo que la Biblia solo crea dos géneros y que son dos sexos, incluso aún aceptando su manera de verlo. Sí. Él está en contradicción porque más adelante en el artículo se identifica como genderqueer, como una persona que no se identifica como hombre o mujer. Entonces está cayendo realmente en una contradicción con lo que él entiende que dicen las escrituras. Sí, y antes de responder a más de lo que dijo, le quiero echar otra mano. Entonces él debe llamarse a sí mismo transgénero. La única manera que tú puedes decir que la Biblia ofrece una masculinidad y feminidad, pero no tiene que concordar con cómo eres biológicamente, es llamarte a ti mismo transgénero. Para decir que yo soy trans, aunque biológicamente soy hombre, en mi género soy mujer, eso es transgénero. Así que ya le ayudé 2 veces. Pero no es para que
para defenderlo, es para primero aclarar los términos que está usando y luego responder a eso. Y el resto de la Biblia dice hombre, ser hombre. El apóstol Pablo dice eso. Claro. Y luego en Efesios 5, como habla en el matrimonio de un hombre y una mujer y lo que representan en cuanto a su feminidad y su masculinidad. Así que estamos usando una hermenéutica que usa mucha exégesis del existencialismo y posmodernismo del siglo XXI ahora, para reinterpretar la Biblia de una manera que no coincide como se interpretó a través de más de un milenio. Ahora, lo que él va a decir, y te lo voy a citar, acerca de la interpretación. Dice que esa es solamente tu interpretación porque eres un hombre rico, blanco, heterosexual, cisgénero, sin discapacidades, neurotípicos, y que tú, por tanto, asumes que todos los que los leían pensaban como ellos. Los prejuicios que esto crea excluyen a cualquiera que no encaje de comprometerse plenamente con la Biblia. Estas son palabras textuales de este sacerdote no binario anglicano. Hay mucho que se puede responder a eso. Número 1 es la falacia de hombre de paja. No está tratando con el texto, está atacándome a mí o a quien sea que no está de acuerdo con él. Número 1. Número 2, entonces mi pregunta es, ¿entonces la Biblia solo puede ser interpretada por un no binario? ¿Eso es lo que quieres decir? Entonces, la Biblia no fue para los judíos, solamente porque dice que los oráculos de Dios fueron dados a los judíos. Dice el apóstol Pablo, hablando del Antiguo Testamento, lo que llamamos eso. Entonces, la Biblia el Antiguo Testamento no fue dado a los judíos, solamente los judíos no binarios, para que los pudiesen entender. Supongo que lo que él diría es, no es que solamente el no binario lo puede entender, pero es que tú lo entiendes desde tu lente como hombre, seguramente te catalogaría como rico, blanco, heterosexual, cisgénero, sin discapacidades y neurotípico. ¿Okay? Se equivocó en algo, no soy rico. Ok, pero también te diría, déjame a mí como persona no binaria tener mi propia interpretación de las escrituras. Entonces, tu interpretación, yo tendré mi interpretación. Quizás podemos dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo sobre lo que la Biblia significa, o por lo menos yo puedo decir, esto es lo que la Biblia significa para mí. Sí. Eso tiene una trayectoria ya un poco larga en el marxismo clásico del siglo XIX. Escrito el manifiesto comunista, o su primer título fue El manifiesto del Partido Comunista, por Marx y Friedrich Engels. Fue escrito 11, creo, años antes del origen de las especies por Charles Darwin. Y eso hablaba de otra evolución que Charles Darwin. Hablaba de una evolución societaria en cuanto a las sociedades. Sí, se empezaron con unas tribus, van de caos a utopía, y luego hay lucha entre las clases, hay una revolución y llegan los oprimidos al poder en una forma primitiva de comunista, y luego otra lucha de clases, y luego al feudalismo, y luego al capitalismo, y allá estamos hoy esperando ir hacia utopía, hacia el comunismo. Pero sin dar lo largo, sin explicar demasiado, tenía una ética, el comunismo, el marxismo clásico tenía una ética de determinismo, que solamente somos animales determinados por los instintos. Así que, en otras palabras, esa lucha va a pasar tarde o temprano por sí mismo. Somos deterministas, es fatalismo. Y entonces llegamos a 1923 y hay un grupo que lo quiere cambiar de marxistas, diciendo no debemos esperar que tome, porque el opio de las masas o del pueblo, la religión, los tiene adormecidos y no van a luchar. Así que debemos promoverlo, y llegamos a lo que se llama marxismo social o cultural.
popularidad más se conoce por la Escuela de Frankfurt en Alemania, que empezó en 1923. Y para 1930 cambiaron la ética de determinismo a anti-autoridad, usando a Sigmund Freud, que la autoridad, el papá y el pastor de la iglesia, etcétera, etcétera, son los que promueven a cada generación la opresión. La única manera de romperlo es romper con toda autoridad. Porque la gente aún a lo que más rechazan es la autoridad, pero aún no quieren porque se acuerdan de su papá y vuelven a poner dictadores. La única manera de cortar eso es cortar con toda autoridad. Con una revolución absoluta. Sí. Y en ese marxismo social, en 1930 acuñan un término, y ahora van a ver por qué doy tanto trasfondo, que es teoría crítica. Y todo lo que acabas de citar es teoría crítica. Claro. La teoría crítica es la idea de que no solamente es una línea, una característica mía que me da la capacidad de oprimir, sí son muchas, por eso lo llaman interseccionalidad. Y todas esas son las líneas de opresores que acabo de mencionar. Dice que la mayoría de los opresores han sido blancos, heterosexuales, religiosos, con media clase o alta. Yo no soy de la alta, pero entonces por eso ellos son los que llevan su versión de la verdad hacia adelante. Y entonces usan palabras como verdad para decir que es la verdad, para seguir su opresión de los en la mayoría. Ahora, volviendo todo a esto, ellos fueron de una epistemología, o como sabemos lo que sabemos, del marxismo clásico, que era positivismo o empirismo, el método científico, a relativismo. Que hasta hay uno que tengo citado que dice que las leyes de Newton son para oprimir. Sí. Así que la ley de la gravedad es una ley que oprime. Sí, porque yo lo estoy enseñando dogmáticamente. Toda verdad que se pasa dogmáticamente es solo para oprimir, así que cada quien puede tener su propia verdad. Y la verdad no es absoluta, es relativa. Aunque estoy usando absolutos para decir eso, estoy suponiendo que la verdad, si digo que toda verdad es relativa, entonces lo que acabo de decir es relativo y no tiene que ser verdad siempre. Entonces, en este contexto, la intención del autor, lo que quería realmente decir Moisés, o lo que realmente quería decir Jesús, o Pablo, o Mateo, eso realmente no cuenta para nada, porque es muy subjetivo, es muy relativo. Yo determino lo que significa para mí el día de hoy desde mi perspectiva sociocultural y lo que fue mi trasfondo. Entonces, eso es lo que determina el significado del pasaje. Y si eso es verdad, yo me pregunto, ¿por qué estudiamos la Biblia entonces? Sí. Si no tenemos ninguna intención de buscar lo que los autores bíblicos decían, pues olvidémonos de la Biblia. ¿Por qué la estudiamos? Estudiemos nuestros propios escritos, hablemos de nuestras propias ideas. Pero lo que la Biblia dice es bastante clara y tenemos que reconocer que la estamos rechazando simplemente en vez de intentar agregar todo este tipo de conceptos hermenéuticos y de confundir. Reconozcamos que no creemos lo que la Biblia dice. Tenemos otra idea que es mejor que la de Pablo, es mejor que la de Jesús, y yo voy a vivir de acuerdo a mis propios valores morales. Sí, la mayoría de los intérpretes de las escrituras en la historia no han sido blancos. Yo cito mucho a Agustín de Hipona, africano. Claro. Y vemos los autores del Nuevo Testamento fueron judíos y helenistas algunos, y escritos a griegos. Judíos a griegos. Y luego el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, que es de 1500 años o antes de ellos, de otra cultura. Así que la cultura no es lo que decide lo que es la verdad. La verdad es absoluta y
Y Jesús dice en la parábola del hombre rico y Lázaro que si no creen en Moisés, no van a creer aunque alguien resucite entre los muertos. Está usando la verdad absoluta para toda generación. Y nadie vendrá a Cristo, al Padre, sino a través de Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos. Y lo interesante es que Pablo en 1 Corintios está escribiendo a una iglesia griega de otra cultura. Y él está citando de la Septuaginta griega o la traducción griega del Antiguo Testamento, las leyes en contra del pecado homosexual, para decir que los que practican eso, entre los griegos, no heredarán el reino de Dios. O sea, no es de una sola cultura lo que estamos viendo. No es de una sola cultura. ¿Cómo puedes citar eso para los judíos para dar a los griegos? Es porque la cultura no nos hace diferentes. Somos hijos y hijas de Adán y Eva. Y hay un postrer Adán para esta raza humana, y él da un evangelio para toda, pero es un evangelio para toda tribu, nación, lengua, pero un solo evangelio. Y los que vemos en Apocalipsis que han sido lavados tienen el ropaje el blanco, vestidos blancos lavados con una sola sangre de un solo evangelio, de un solo cordero. Y es para todos, sí. Para todas las personas, es para Bingo Allison. O sea, queremos que él conozca el evangelio, queremos que él venga a entender lo que la Biblia enseña acerca del pecado y cuál es la solución para el pecado. Y eso es lo que queremos para cada uno de los que nos escuchan, los que nos ven. Queremos que conozcan a Jesucristo. Él es la verdad. Su palabra está escrita para nosotros, contiene la verdad absoluta y tenemos que someternos a ella, tenemos que creerla. Y por eso queremos darle respuestas bíblicas a estas preguntas que a veces llegan y no sabemos cómo contestar. Gracias por estar con nosotros de nuevo en Respuestas con Joe y Mateo.